Secundaria, segundo grado. Lengua materna, español. Las narraciones y sus subgéneros. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de primer grado de secundaria? Bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Hemos preparado una propuesta diferente para que en su casa puedan estudiar los contenidos de las asignaturas y áreas de primer grado. Esta programación les será de mucha ayuda en su crecimiento personal y educativo y al regresar a su escuela tengan suficiente información para compartirla con sus compañeras y compañeros, así como con docentes. Hoy nos proponemos revisar un tema que nos interesa a todas y a todos: las narraciones y sus subgéneros. Seguramente han leído cuentos o novelas que les han gustado, ya sea por el tema que desarrolla o porque se identifican con alguno de los personajes. Pues bien, estos textos pertenecen a los géneros literarios y se conocen como textos narrativos. La lectura de textos narrativos nos permite imaginar otras culturas, mundos o realidades. Además, nos provocan diversas emociones mediante los sucesos que nos narran, incluso aquellas que nunca hemos experimentado. Esto se logra a través de los diversos subgéneros que lo conforman: el realista, la ciencia ficción, el terror y el misterio, la fantasía o lo policíaco. Para conocer más sobre los géneros, ¿qué les parece si vemos el video Los cuentos de hadas? Acompáñenos. Hoy en el Café de las Musas nos acompañarán la princesa Cenicienta y el escritor francés Charles Perrault para hablarnos sobre uno de los subgéneros narrativos que más me gustan: los cuentos de hadas. Bienvenida, Cenicienta. Hola, qué gusto. El gusto es mío. Pasa al balcón y platiquemos sobre los cuentos de hadas. Dentro del género del cuento hay otros subgéneros. Los cuentos de hadas son un subgénero más en el que aparecemos un número acotado de personajes. Que pase el escritor francés Charles Perrault, autor de relatos como Barba Azul y La Bella Durmiente, para que nos hable sobre las características del cuento. Gracias por invitarme. En general, los cuentos son relatos ficticios y cortos, en comparación con otras narraciones, como lo son la novela y otra cosa épica. Nuestras historias se desenvuelven a partir de un solo tema. Los acontecimientos que vivimos se presentan como un viaje con muchos obstáculos que debemos sortear con la ayuda de otros personajes, hasta superar una serie de pruebas o cumplir una misión. Los cuentos de hadas tienen características especiales. Ocurren en otro tiempo y espacio. Está presente la fantasía, en ellos se observa la manifestación de magia y aparecen actos o seres sobrenaturales. ¿Es cierto que los personajes desarrollan diferentes funciones? Sí, cada uno de los personajes, de acuerdo con las acciones, realizan una función. El héroe o protagonista, el oponente o antagonista, el mentor u ordenante, el aliado y el ser amado. Por ejemplo, en mi cuento, mi madrastra es mi oponente o antagonista, pues intenta impedir que logre mi objetivo. Mi hada madrina es la mentora, me motiva a enfrentar el conflicto, y mi príncipe es el ser amado, quien libra una serie de dificultades para reunirse conmigo. En los días, los personajes son arquetipos, es decir, simbolizan los vicios y virtudes de una sociedad. Personifican simbólicamente la bondad o la maldad, la pobreza o la riqueza, la generosidad o la avaricia. Y ya que tenemos a un experto como usted, contésteme una duda. ¿Qué fines sociales tienen los cuentos? Ha tenido fines recreativos y fines morales. Antes del siglo XX, los cuentos de hadas no solo
para niños. Y con el paso del tiempo se fueron adaptando para todo público. Bueno, vamos a tocar un tema polémico ahora. El papel de las mujeres en los cuentos de hadas. ¿Cuál es? Ay, uy, sí que es un tema difícil. En los cuentos de hadas nos suelen representar con una imagen peyorativa que nos habla de las costumbres y creencias pasadas de algunos pueblos y culturas. Cierto. Las mujeres a veces las presentamos con muchos defectos. Por ejemplo, la madrastra o las hermanastras de Cenicienta. También exponemos mujeres con cualidades y valores, pero generalmente las describimos como pasivas, débiles o sumisas, como Ceni, la Bella Durmiente. Afortunadamente son solo cuentos. Ahora podemos ver cómo han cambiado las cosas. E imaginar cómo serían esas princesas en nuestros días. A través de los cuentos podemos imaginar realidades distintas a la nuestra. Y colorín colorado, ese cuento se ha acabado. Gracias a Cenicienta y al escritor Charles Perrault por acompañarnos. Como observaron, los cuentos son relatos ficticios y cortos. Además, las historias tratan un solo tema que involucra obstáculos que el personaje principal debe superar con la ayuda de otros personajes. Los cuentos de hadas se desarrollan en otro tiempo o espacio. Está presente la fantasía y la magia y aparecen actos o seres sobrenaturales. Finalmente, cada uno de los personajes cumplen una función definida de acuerdo a sus acciones. Ahora que ya saben cómo son los cuentos de hadas, vamos a conocer otro subgénero narrativo. Imaginen que son un detective famoso que tiene que resolver un crimen o un misterio que ocurre en su colonia o ciudad, por lo que deben resolver una serie de interrogantes, pero mejor los invitamos a ver el siguiente video para que descubran cuáles son las características de el cuento policíaco. Bienvenidos a su reality show Cocina de Autor. En el Café de las Musas, hoy hablaremos de los cuentos policíacos. Nos acompañan el investigador Auguste Dupin, personaje de los crímenes de calle Morgue, y un agente de la policía francesa para hablarnos sobre el subgénero policíaco. Gracias. Lo siento, estoy recibiendo un mensaje sobre el caso que estamos investigando. Este terrible caso pronto tendrá una solución. Seguro. El subgénero policíaco nació a mediados del siglo XIX. Época en que la sociedad se nutría de la creciente criminalidad urbana y gracias al auge de la cultura científica. El atractivo de este subgénero literario es el modelo de la intriga. La presentación del enigma de un crimen y la construcción de las conjeturas para resolverlo. Jorge Luis Borges nos propone leer como historia de detective El Quijote de la Mancha. ¿Cómo sería este ejercicio? Sería más o menos así. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo. Con esta simple frase, llenamos al lector suspicaz e incrédulo de sospechas. Si lee, en un lugar de La Mancha, el lector supone que aquello no sucedió ahí. Luego, de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿por qué Cervantes no quiere acordarse? ¡Eureka! ¡Claro! Seguramente porque Cervantes es el asesino. La forma en la que se narran los hechos atrapa más lectores. Es correcto. Esto se debe que a través de las deducciones se logra que detectives y lector busquen descubrir de manera conjunta la lógica de hechos aparentemente separados. Los protagonistas, detectives o investigadores, tenemos una gran capacidad de razonamiento deductivo, aunque me he topado con ciertos criminales, mis antagonistas, también inteligentes, pero dedican su mente al crimen.
El de la calle Moj fue tan astuto que no dejó ninguna pista. Pero nosotros hemos encontrado un mechón de pelo que no es de ser humano. Respecto a los policías, puedo decir que son personajes, sí, honestos, aunque con muy poca imaginación y hasta cierto punto torpes. Regresando al tema, el cuento policíaco presenta un crimen enigmático y a primera vista irresoluble. El detective todopoderoso usa la lógica y el ingenio para resolverlo y lo ayuda un fiel compañero que cuenta la historia y hazañas del investigador. La estructura del policíaco y que el lector sepa de antemano que habrá un crimen, un sospechoso, una investigación y un asesino. De modo que tiene una posición activa y expectante. ¡Ah, lo tengo! Solamente una fuerza sobrehumana pudo meter en la chimenea a una de las víctimas. Tenemos que irnos. Ya se mató a madre e hija. No, esperen, por favor. Queremos saber quién fue el asesino. Por favor. Parece que tendremos que leer Los crímenes de la calle Morgue para saberlo. Esto fue su reality show, Cocina de Autor. Muy pronto tendremos más invitados en el Café de las Musas. ¡Hasta la próxima! ¿Qué les pareció el cuento policíaco? Como observaron, la narrativa plantea un crimen enigmático que a primera vista parece que no tiene solución. Es ahí donde intercede un audaz detective que emplea su pensamiento lógico e ingenio para resolver los diversos enigmas que se le presentan. Y en general, cuenta con la ayuda de un fiel compañero que narra los sucesos que enfrentan. Si quieren conocer más de este subgénero, los invitamos a leer algunas narraciones como La carta robada, de Edgar Allan Poe, o Estudio en Escarlata, de Conan Doyle. Ahora vamos a conocer otro género fuera de este mundo, donde podemos imaginarnos cómo sería el mundo futuro, los seres espaciales o de otras galaxias. Así es, nos referimos a la ciencia ficción. Para ello, los invitamos a ver el siguiente video, la ciencia ficción. ¡Disfrútenlo! Bienvenidos a su reality show Cocina de Autor. Hoy, en el Café de las Musas, hablaremos de uno de los subgéneros literarios que se ha adelantado a nuestro tiempo, la ciencia ficción. Pi, nuestra inteligencia artificial, nos presentará a los invitados del día de hoy. Nos acompañan la escritora estadounidense Ursula K. Le Guin, maestra de la ciencia ficción y la fantasía, galardonada con varios premios por su excepcional obra, y Sindulfo García, inventor de la primera máquina del tiempo, personaje principal de la novela El Anacronópete del escritor español Enrique Gaspar y Rimbaud. Quiero compartirles que al desarrollar mis historias, comienzo por imaginar cómo sería el mundo en el futuro. Así es, en las narraciones de ciencia ficción se parte de la pregunta ¿qué sucedería si? Proyectando una idea de futuro. El término ciencia ficción fue inventado en 1926 por el escritor Hugo Gernsback, quien lo utilizó en la portada de la famosa revista Historias Extraordinarias. Úrsula, ¿nos podría contar en qué ambiente se desarrollan estas narraciones? Los personajes están situados en un ambiente futurista. Por ejemplo, mundos lejanos a la Tierra, universos con leyes sociales distintas, territorios en los que se llevan a cabo batallas entre la naturaleza, el ser humano y lo tecnológico, y en los que conviven hombres con máquinas inteligentes. Desde la tecnología podemos adquirir capacidades que pensaríamos imposibles, como volar. En nuestras historias demostramos interés por los avances tecnológicos y reflexionamos sobre sus posibles riesgos y beneficios.
los personajes de ciencia ficción se ven enfrentados a los siguientes dilemas. ¿Qué valor tiene la vida humana en relación con las máquinas? ¿Terminarán las guerras gracias a la tecnología? También nos preguntamos sobre la posibilidad de conocer otros planetas habitados y exploramos la relación de los humanos con la vida artificial. En los relatos de ciencia ficción presentamos distintas visiones de la tecnología. Podemos mostrar relaciones optimistas entre el ser humano y las máquinas, en espacios utópicos o distopías, donde se plantea la idea de cómo se puede usar la tecnología para dominar o reprimir a la humanidad. La ciencia ficción tiene la capacidad de inspirar debates filosóficos, sociales o científicos sobre la naturaleza del hombre y de la sociedad, de generar dudas y ensayar sus posibles respuestas. Atención, tenemos un enlace con uno de los precursores de este subgénero, Julio Verne. Buenos días. Solo quiero agregar que en muchos textos literarios de este subgénero hemos vaticinado los avances tecnológicos futuros. Por ejemplo, en mi obra de la Tierra a la Luna, escrita en 1865, describí un viaje a este satélite natural. Impensable, ¿verdad? Hasta pronto. Increíble. Pero antes de irnos, quisiera terminar con una frase de mi autoría. La ciencia ficción es una gran metáfora de la sociedad. Gracias a todos por acompañarnos. Muy pronto el Café de las Musas tendrá más invitados. Hasta la próxima. ¿Se imaginan vivir en un mundo donde tengamos un sinfín de tecnología al alcance de nuestra mano? ¿O bien vivir en un mundo lejano diferente al nuestro? Recuerden que también pueden consultar su libro de texto para explorar ejemplos de narraciones y disfrutarlas. Les deseamos un feliz viaje al mundo de la literatura, donde hay aventura, misterios y un mundo asombroso por descubrir. ¡Hasta pronto! ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Los saludamos con gusto en esta nueva sesión. ¿Cómo están? Hoy abordaremos la asignatura de Artes Teatro del primer grado de secundaria, así que pongan mucha atención y prepárense para aprender de forma divertida. Les recordamos que México está pasando por una cuestión de contingencia, por lo que debemos mantenernos tranquilos en casa. Tomen en cuenta que es una situación pasajera que podemos aprovechar utilizando las nuevas tecnologías a nuestro alcance. Por eso los invitamos a seguir nuestros contenidos desde sus hogares y así estar listos para volver a la escuela cuando se reanude el ciclo escolar. En esta actividad podremos escuchar los gustos e intereses de los demás y expresar nuestras propias ideas a fin de crear personajes con diversas características en situaciones graciosas, tristes o trágicas, que recrearemos con nuestro cuerpo, voz y ayudados del espacio y el tiempo. Y a propósito de estos cambios, ¿qué les parece si vemos el video Reconozco mi cuerpo para ir calentando motores? ¿Puedes imaginar de qué hablan estos alumnos? ¿Notas alguna diferencia? ¿Podrías decir de qué hablan? ¿Escuchas algo? ¿De qué crees que están hablando? ¿De qué manera utilizas tu cuerpo para comunicarte en la vida cotidiana? ¿Cuál es la relación que existe entre el cuerpo y la voz en el arte teatral? Hoy vamos a realizar una actividad de exploración de lo que es el movimiento, el lenguaje corporal. Entonces, por equipos, vamos a interpretar unas máquinas. Cada uno de ustedes va a ser una pieza o una máquina. ¿De acuerdo?
A nuestro equipo nos tocó representar una televisión. Primero tuvimos que escribir cómo funciona y luego representarla con movimientos del cuerpo. A nosotros nos tocó representar una lavadora. Para hacerlo, cada uno decidió los movimientos y ahora estamos ensayando. Los alumnos han seleccionado algunos movimientos para hacerlos con su cuerpo. Bueno, ahora sí llegó el momento de pasar al escenario. Los del primer equipo, adelante muchachos. Los demás vamos a observar. Ahora sí, a ver, muy bien, ¿ya están listos? ¿Se están fijando? Bien, entonces, ya que están viendo el funcionamiento de esa máquina, a ver, vamos a participar. ¿Qué es? ¿Sí? ¿Qué es? Un horno. Un horno. Una cámara. ¿Qué cree que es? Un videojuego. A ver, Dani. Una televisión. Daniela, toma 2. Primero identifiqué a los alumnos que representaban la pantalla y luego los que hacían un programa dentro de la televisión. Bueno, ahora sí, están viendo aquí al siguiente equipo. Ya están viendo bien a sus compañeros, ya se fijaron, ya Alex ya sabe qué es. Licuadora. Una licuadora. Lavadora. Toma 2. Me di cuenta que es una máquina donde se ponen cosas y la pieza central gira. El actor debe saber manejar su cuerpo con destreza y orientarse rápidamente. Cuanto más rápido es el ritmo, los movimientos deben ser ejecutados con más precisión. El movimiento en el escenario puede convertirse en un juego dinámico en el espacio. El cuerpo humano tiene la capacidad de imitar una gran cantidad de movimientos. Y estos movimientos nos permiten comunicarnos. Después de que realizaron el ejercicio, ahora, ¿qué podemos decir sobre el lenguaje corporal? Que necesitamos explorar formas de movimiento, podemos comunicarnos y podemos imaginar movimientos. Tomando como base el ejercicio, ¿qué podemos decir de las cualidades del movimiento? Ligero, rápido, lento, pesado. A ver, Dani. Los movimientos lentos se sienten pesados, los movimientos rápidos transmiten acción y los movimientos ligeros también se ven en escena. Y ahora, ¿cómo se sienten después de haber logrado comunicar un mensaje a través del lenguaje corporal? Se siente bien el que todos nosotros podamos entender qué es la expresión corporal a través de diferentes tipos de mensajes que nuestro cuerpo puede transmitir. Perfecto, muy bien. En el teatro, es tan importante la expresión por medio de la voz como a través de los movimientos corporales y los gestos faciales. ¿Qué expresas mediante tu lenguaje corporal? Todos debemos explorar los movimientos que podemos realizar con nuestro cuerpo y saber nuestros límites y potencialidades. También podemos conocer el trabajo corporal que realizan los demás, pues cada uno tiene posibilidades de movimiento distintas. Nuestros movimientos van a variar dependiendo de la idea que deseemos expresar. Así podemos hacer movimientos rápidos o lentos, fuertes o suaves, pero también depende del espacio y el tiempo que deseemos representar en una historia. Así es, el tiempo y el espacio son de gran ayuda para plantear el lugar en donde ocurrirá la historia, como lo sugiere el siguiente video titulado Articulando mi cuerpo y mi voz en el movimiento, espacio y tiempo. ¿Qué diferencias percibes entre una situación que ocurre todos los días y una representación teatral de la misma situación? ¿Qué podrías hacer tú para interpretar una escena de la vida diaria? ¿Cómo se transforma el lenguaje diario en el lenguaje teatral? Comenzaremos con un ejercicio llamado bronce y mármol para realizar nuestro calentamiento, ¿de acuerdo? Toma 1. Vamos a hacer esculturas con nuestro cuerpo. Cuando el maestro diga bronce, vamos a hacer una escultura individual. Cuando el maestro diga mármol, vamos a hacer una escultura colectiva. Caminando. Bronce. Ocupen todo el espacio, todo el espacio. Mármol, Ángel y Ángela.
¿Cómo utilizaron su cuerpo? ¿Cuál sería la expresión de sus cuerpos y sus movimientos? Yo me giré y me tiré al piso porque me imaginaba que era una serpiente. Cuando hicimos lo de la escultura grupal, miré a mi compañero que parecía como si lanzara una flecha. Así que me coloqué como si me apuntara. Y luego los demás se fueron integrando. Ahora realizaremos un ejercicio llamado pinturas vivientes. A cada equipo se le va a asignar una pintura reconocida que les servirá como base para la actividad. Podrán usar diversos materiales para apoyar sus representaciones. Ustedes podrán adecuarlas a la época actual o al momento histórico que el grupo decida. Primero, observamos la pintura, luego inventamos una historia y nos repartimos los personajes y la ensayamos para ver. Nosotros observamos la posición en que están los personajes de la pintura para poder expresarlo con nuestro lenguaje corporal y nuestros gestos faciales. Cada uno de mis compañeros imaginamos la situación de por qué el personaje estaba gritando o qué es lo que pudiera estar diciendo. Ya después decidimos cómo lo podíamos representar para expresar los motivos o sensaciones que tuvo para dar el grito. ¿Qué diferencias o semejanzas encontraron con la primera actividad? Semejanzas que en las dos formamos figuras a través de nuestro lenguaje corporal. Diferencias que en la primera actividad teníamos más libertad para crear, formar figuras y decidir sobre la marcha. En la segunda, teníamos como base un cuadro conocido y sobre esa imagen crear una historia. ¿Qué podemos mencionar acerca de la importancia del movimiento corporal y de los sonidos de la voz en las representaciones teatrales? Que el actor no solo se expresa por medio de la palabra, sino también por su lenguaje corporal, gestos y movimientos. El arte teatral requiere de diversos elementos para lograr la convención de la ficción dramática en la escena. Por ejemplo, del talento y profesionalismo de los actores y actrices, del espacio escénico, de la historia que se quiere contar y de todo un gran equipo de producción. El espacio escénico es el lugar donde se realiza la representación teatral. El tiempo se refiere a la época en que sucede la historia que contamos. Puede ser en el presente, el pasado o el futuro. Los movimientos son acciones que realiza el actor, al control de sus movimientos y a los desplazamientos que realiza como personaje durante la representación. El talento de los actores se desarrolla a partir de un arduo proceso de entrenamiento actoral. Por ejemplo, para desarrollar trabajo expresivo de su lenguaje corporal y de su sonoridad vocal. En la vida cotidiana, las personas nos comunicamos a través de nuestras expresiones corporales y vocales. Cuando trabajas en equipo, ¿cómo utilizas tu imaginación y creatividad al contar historias dramáticas en el espacio escénico? Estos ejercicios de exploración y reconocimiento de los movimientos del cuerpo, junto con las posibilidades que nos brinda el manejo del tiempo y el espacio, son elementos que nos ayudarán al momento de crear una historia. Ustedes los van a definir. Así es, pueden inventar distintos personajes explorando las voces, pueden hacer con tonos y ritmos diferentes, también pueden asignarles una forma única de moverse. Para crear cada personaje, piensen en sus gustos e intereses para darles características con base en ellas. Para conocer más acerca de cómo crear personajes, vamos a ver el siguiente video, buscando al personaje en el cuerpo, espacio y tiempo. Un actor es la persona que representa un personaje en el teatro, la televisión o el cine. Un personaje es un ser ficticio, persona, animal, cosa o idea, inventado por un autor, que interviene en la acción de una obra literaria, teatral o de una película. ¿Cómo te prepararías para interpretar un personaje? El día de hoy vamos a realizar una actividad de calentamiento llamado espejos. Les voy a pedir que conformen parejas y se paren frente a frente.
Uno de ustedes será la persona y el otro el reflejo en el espejo. La persona se moverá al ritmo de la música y el reflejo seguirá cada uno de los movimientos. Escuchen la melodía y con ella van a construir una escena a partir de una situación específica, dejándose llevar por el ritmo de la melodía, así como de las sensaciones que les despierten. La situación para el primer equipo es un día en el parque. Mientras oía la música, me imaginaba lo que hago cuando voy al parque y traté de representar esos movimientos. La situación para el segundo equipo es un día en la feria. Yo empecé a actuar conforme lo que hay en la feria, pero cuando me di cuenta de lo que hacían mis compañeros y escuchando la música, se me fueron ocurriendo otras cosas. Piensen un momento en el ejercicio que acaban de representar. ¿Cómo ocuparon el espacio escénico? ¿Se logró hacer una convención de un parque o una feria? El espacio escénico, que es donde trabaja el actor, se puede transformar en cualquier lugar que imaginemos. ¿Cómo lograron comunicarle al público el trabajo que prepararon y mostraron en el espacio escénico? Primero nos pusimos de acuerdo con la situación de la historia que nos tocó contar. Al principio no parecía fácil, pero había muchas ideas. Luego las ensayamos y cuando las presentamos nos equivocamos un poco. Pero como sabíamos de qué trataba la historia, improvisamos un poco y al final todo salió bien. ¿Qué papel ocupó el tiempo en los ejercicios que representaron? Los tiempos en la música hicieron que modificáramos la velocidad de nuestros desplazamientos. Cuando variamos los ritmos fue muy divertido. La verdad yo me sentí contento porque mi equipo quedó satisfecho con la presentación. Muy bien. Después del trabajo teatral realizado, ¿quiénes narran las historias en el teatro? ¿Los actores o los personajes? Con estos videos pueden comenzar a explorar y construir sus propios personajes en historias que respondan a sus gustos con relación a colores, comida, música, ropa, lugares, animales, etc. Así como sus propios intereses, la naturaleza, los viajes, las redes sociales, el arte en las calles, entre muchos otros. Por ejemplo, si a mí me gustan los animales y las redes sociales, puedo crear una historia relativa a una nutria que diario veía fotos en internet, hasta que decide hacer sus propias fotos para compartirlas y se vuelve famosa. No olviden experimentar con diversos movimientos y voces para que así se mueva y hable su personaje. Anoten en sus cuadernos qué gustos tienen y qué cosas les interesan e imaginen las posibilidades para relacionarlos.
Escriban historias muy cortas que señalen los personajes, quiénes y cómo son, el planteamiento o inicio de la historia, dónde comienza la historia y cuál es la situación inicial, el desarrollo, qué hacen los personajes y cómo enfrentan algún problema, y el desenlace, de qué manera lo resuelven. Los invito a que inventen sus personajes e historias y jueguen a improvisarlos. ¡Hasta pronto! ¿Cómo están? En esta ocasión veremos un programa correspondiente a la asignatura de Historia Primer Grado. Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Desde su casa ustedes pueden acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas de primer grado. Pues bien, como ustedes alguna vez habrán oído, vivimos en un mundo globalizado que influye en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Mucha gente habla de globalización, pero ¿qué es esto? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de globalización? ¿Qué efecto tiene en nosotros? Les invitamos a ver el siguiente segmento para darnos una idea de qué es globalización, cuáles son sus características y de qué manera influye en nuestra vida. La globalización es un fenómeno sobre todo de mercado, pero va acompañado también de posiciones o de elementos culturales. Es un proceso que viene de siglos atrás, pero que se ha dado particularmente ahora, porque con la destrucción del bloque soviético, con la desaparición de la Unión Soviética, con el triunfo del capitalismo occidental y de la tecnología occidental, ahora sí, libremente pueden llegar a cualquier parte del globo esas empresas que se lo propongan. Ahora sí, el planeta realmente es uno solo y las comunicaciones. En la globalización del pasado, los que tenían conocimiento del resto del mundo eran una élite, unos poquitos. En fin, Colón pertenece a un grupo muy chiquito, pero en cambio ahora cualquiera de nosotros se mete al internet y puede entrar en contacto con una persona que esté exactamente en el otro extremo del planeta. Entonces ya no hay misterios. Para mí es la comunicación. Esa es la globalización llegada a su punto máximo. La globalización está generando una serie de valores, muchos de ellos relacionados con el consumismo. Desde las prendas de vestir hasta los hábitos alimenticios, pasando por la definición de belleza física, entre otros. Todos imponen una manera única de pensar y actuar. Por ejemplo, que los ejecutivos vistan de traje y corbata y los jóvenes de mezclilla, que todo el mundo use el celular, o que en todos los países se venda el mismo refresco de cola. ¿Qué tal los efectos de la globalización cultural? Así es, impone hábitos de masas. Por ejemplo, una forma homogénea y estandarizada para vestirse a nivel mundial. O incluso de formas de pensar y actuar que trascienden fronteras. Pero, ¿cuáles creen que sean los efectos positivos o negativos de la globalización? Para que quede claro, los invitamos a ver el siguiente video. Los rostros de la globalización son diversos y extremos. En la era global nos encontramos con poblaciones que tienen acceso a servicios de salud y educación de calidad y a la alta tecnología. Pero también hay amplios sectores que ni siquiera tienen mínima atención médica y educativa. Anota en tu cuaderno los aspectos positivos y negativos que se mencionarán sobre la globalización. Tiene también unas cosas positivas y es la liberación, en cierto sentido, del espíritu, de la imaginación. Ya no estamos atados a anclas geográficas, a fronteras que no se pueden pasar, los movimientos migratorios con pasaporte o sin pasaporte.
porque son invitados o porque van en contra de las autoridades, son enormes. México lo está viviendo. Una buena parte de los mexicanos simplemente se van a otro lado. Que los quieran mucho, poco, nada, es otra cosa, pero se mueve, el mundo se está moviendo muchísimo. Entonces hay también el sentido de responsabilidad global. Ahora el planeta, somos responsables por el planeta en su conjunto. Se siente la responsabilidad global frente al calentamiento, por ejemplo, del planeta. Todos somos responsables, pero claro, hay unos más que otros, los que concentran los recursos, los que concentran los bienes y servicios del planeta. Es un fenómeno muy contradictorio, que requeriría mucho tiempo analizarlo. Tiene cosas muy positivas, pero también está en lo cotidiano, poniéndole nuevas restricciones a los individuos, sobre todo a aquellos que pueden defenderse menos, a los que tienen menos acceso a los recursos. El mercado está hecho para ser eficiente, no para ser justo. La justicia no tiene nada que ver con el mercado y la globalización tiene al mercado en el centro. Entonces nosotros tenemos que poner el sentido de la justicia en contra de las tendencias de la globalización. Los aspectos negativos creo que son bastante claros. Es la concentración del poder económico y del poder político en muy pocas manos. Es una élite global la que domina el mundo ahora. No es nacional, es estrictamente global. Son las enormes concentraciones de dinero, de recursos. Esto impide la libertad de muchos, no de la antigua manera en la cual un ejército y un país se imponía sobre el otro. Ahora es la limitación de la libertad por los monopolios, por una gran monopolización. También es la destrucción de ciertas formas de vida, culturas locales muy débiles. Pero a lo mejor esto es inevitable. No estoy muy seguro. Lo que sí es evitable es la concentración de recursos, que es antidemocrática y que está dividiendo al mundo en una vasta, enorme masa de consumidores y trabajadores, luego una élite intermedia de técnicos y directores y un grupo pequeñito que basta leer revistas como Fortune o Forbes y entonces encontrar personas o familias que tienen, y una está en México, 40 y tantos mil millones de dólares como fortuna personal, mientras en el otro extremo están los mexicanos que viven con $1 o $2 al día. Ese es uno de los efectos de la globalización, la destrucción de culturas indefensas. De acuerdo con lo anterior, ¿creen que la globalización ha sido positiva o negativa para los habitantes del mundo? Como vimos, hay efectos positivos y negativos de la globalización. Dentro de los positivos podemos mencionar la difusión instantánea de las comunicaciones a nivel mundial, el aumento de la movilidad internacional y la formación de una conciencia ecológica global. Dentro de los negativos debemos mencionar la concentración del poder y la riqueza, así como los millones de excluidos y marginados de gran parte de los beneficios de la globalización. Otra cosa que es muy importante tomar en cuenta es el riesgo de desaparecer, que enfrentan muchas culturas locales ante la cultura de masas de la globalización. Pero veamos el siguiente video a modo de ejemplo sobre los efectos de la globalización a partir de un caso en particular: las relaciones de México y los Estados Unidos. La pregunta que debe respondernos es: ¿cómo se ha adaptado la cultura de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos? Vamos a verlo. En la frontera entre México y Estados Unidos hay muros, vallas, estructuras de acero, ríos, vigas y otros obstáculos naturales o construidos por el ser humano que limitan el libre tránsito entre ambas naciones. Sin embargo, la cultura logra traspasar las fronteras sin importar si están protegidas o no.
Hay ciudades fronterizas donde se hablan perfectamente bien tanto el idioma inglés como el español, y en ocasiones, cuando las culturas se mezclan, es difícil saber de qué lado de la frontera están. Muchos mexicanos han migrado a Estados Unidos en distintos periodos de los 2 siglos anteriores al actual. A fines del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX se dio un flujo importante de migrantes. En ese entonces existían los enganchadores, personas que prometían grandes ganancias a los que buscaban cruzar la frontera. La realidad es que a menudo eran explotados en los campos agrícolas sin poder regresar de inmediato, pues debían pagar la deuda a quienes les patrocinaron el viaje. La violencia de la Revolución Mexicana contribuyó a la salida de mexicanos hacia Estados Unidos a principios del siglo XX. Para remediar la escasez de mano de obra provocada por la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos inició el programa Bracero, mediante el cual contrataba trabajadores mexicanos de manera legal y temporal para trabajar en la agroindustria y los ferrocarriles. Con este programa, entre 1942 y 1964, migraban en promedio 200,000 trabajadores mexicanos al año. La mayoría se concentraba en las ciudades de Texas, California, Arkansas, Arizona y Nuevo México. Al eliminarse el programa Bracero, muchos migrantes se quedaron en Estados Unidos de manera ilícita. A pesar de que ahora existen mayores controles fronterizos, la creciente necesidad de mano de obra en Estados Unidos y la escasez de buenos empleos en México ha provocado que la inmigración ilegal siga creciendo. En 1990 eran 2 millones de mexicanos. Para 2016 fueron 5.4 millones. Los mexicanos que llegaron a Estados Unidos con el programa Bracero son migrantes de primera generación. Sus hijos y nietos, nacidos allá, de segunda y tercera generación, son denominados mexicano-americanos. La mayor parte de estas generaciones viven en Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Nueva York, Texas, Nuevo México, Arizona, California, Colorado, Georgia, Nevada y Washington. A quienes nacieron en territorios estadounidenses que antes pertenecieron a México, se les conoce también como chicanos, que como el resto de los mexicanoamericanos, saben poco de su nación de origen, y algunos ni siquiera conocen México. La cultura de los mexicanos que viven en Estados Unidos parece contradictoria. Por un lado, recrean la cultura nacional, y por otro, intentan adaptarse a la anglosajona. De hecho, no las mezclan. Toman elementos de una y de otra. Al tratar de adaptarse a la nueva cultura, pierden valores culturales de origen, lo cual tampoco permite que adopten por completo los valores culturales de la sociedad que los acoge. Así comenzó la revalorización de la cultura materna, que no han abandonado del todo, pues se esfuerzan en mantener costumbres, idioma, canciones, mitos y leyendas mexicanos. Por ejemplo, en las panaderías mexicanas del este de Los Ángeles se puede encontrar pan de muerto. Y las fiestas de 15 años son muy comunes. El convivir con ambas culturas ocasiona que las personas retomen elementos de una o de otra y los vivan de manera paralela. Por ejemplo, en los juegos infantiles es posible escuchar indistintamente a la víbora de la mar y London Bridge. O que en las fiestas de cumpleaños se canta por igual las mañanitas que Happy Birthday. En cuanto a la religión, algunos migrantes observan sus propios símbolos, como la veneración a la Virgen de Guadalupe, y ellos se inclinan por religiones protestantes. La tortilla, elemento característico de la gastronomía mexicana, es consumida por varios sectores de la población, aunque en ciertos lugares florean la masa para hacerla más atractiva. Como vimos, es importante destacar que las personas de origen mexicano que viven en Estados Unidos integran rasgos de ambas culturas en sus formas de vida.
Así es, la globalización ha impactado las formas de vida de miles de millones de personas en el mundo entero. No podemos irnos sin antes invitarles a que trabajen la paciencia y el respeto a los demás. Desde luego, el estar tanto tiempo en casa puede ser una oportunidad para mejorar aún más nuestras relaciones familiares. Y para eso es necesario ante todo ser pacientes y colaborar entre todos. Bueno, ahora sí es momento de despedirnos.